Nosotros hemos estado viendo una serie de temas dentro de esta sombrilla de que si el yugo de la vida cristiana es ligero, ¿por qué para muchos cristianos la vida resulta pesada? Y hemos visto diferentes temas y hoy yo quisiera que conversáramos acerca de uno que es común y que nosotros queremos sugerir que es un tema vital, de hecho, para vivir una vida cristiana abundante y ligera en el buen sentido de la palabra. Y tiene que ver con la voluntad de Dios. O sea, el planteamiento que estamos haciendo hoy es el no estar en la voluntad de Dios, el no vivir la voluntad de Dios, el no conocerla, de hecho, hace de la vida cristiana un caminar pesado. Y yo quisiera que habláramos un poquito de eso. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué resulta pesado para un creyente vivir su vida cristiana cuando no conoce la voluntad de Dios? O cuando la voluntad de Dios que él conoce le resulta pesada. O sea, ¿cómo se hace la vida pesada cuando la voluntad de Dios no es conocida o no es vivida de una manera adecuada? Sí, hablemos de eso. Sí, yo creo que es interesante y creo que es un tema que puede ayudar mucho a poder dejar a un lado esa carga que vivimos muchos de nosotros al nuestro caminar cristiano. Porque cuando yo puedo conocer la voluntad de Dios, y no solamente conocer la voluntad de Dios, yo creo que para conocer la voluntad de Dios yo tengo que conocer al Dios que ha revelado su voluntad. Muchas veces cuando yo puedo conocer a Dios, puedo conocer su carácter, sus atributos, la forma como Él se ha mostrado soberano, o la forma como Él se ha mostrado misericordioso, un Dios bueno. Al yo ver las cosas que me pasan, yo puedo entender que esas cosas van acorde a la voluntad de ese Dios. Porque muchas veces pensamos en la voluntad de Dios y tristemente, eso creo que te ha pasado y lo has visto en consejería, y es una de las preguntas más comunes en consejería. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces solemos pensar que la voluntad de Dios puede ser gravosa o es algo malo para vivir. Cuando yo profundizo en la palabra, cuando yo veo el caminar de lo que Dios ha revelado para mí, cuando veo el Dios que se ha revelado, yo puedo entender que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable, perfecta para mi vida. Y por eso cuando yo entiendo eso, mi carga suele ser ligera. Entonces es un buen tema a conversar, sí, un buen tema a tratar de que, ¿por qué el conocer la voluntad de Dios hace ligera mi carga? ¿Por qué razón? Y yo creo que Pepe, que está con nosotros hoy desde Perú, puede hablarnos un poco de eso también. Bueno, yo creo que sinceramente no hay mejor idea que la del llevar mi yugo para poder hablar de la voluntad de Dios, porque cuando el Señor dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso, parte de la ilustración que Él usa es la del yugo, y la del yugo tiene que ver con el esfuerzo, con el caminar, pero se trata de caminar con Él. Y tiene que ver que caminar en su dirección, caminar de acuerdo a su voluntad, porque el yugo tiene que ver con el buey haciendo la línea en el arado, ¿no es cierto?, caminando en una dirección, y esa dirección es una dirección establecida por el Señor. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, cuando hablamos de la voluntad de Dios, tiene que ver con el hecho de caminar con Él, de esforzarnos con Él, pero esforzarnos en su dirección. Y ahí está en donde radica el tema de la voluntad de Dios. Como bien dice Joan, es un tema que yo creo que todo cristiano sincero está buscando y está anhelando conocer la voluntad de Dios, aunque para muchos todavía viene a ser como un tema metafísico, como algo que escapa de su conocimiento, como algo que lo buscan de tantas maneras y que a veces no son las maneras correctas, y yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos mostrar en este momento. Sí, en alusión a lo que ustedes dicen, yo he notado en mi propia vida y como pastor, hablando con mucha gente, que viene a nosotros haciendo consultas, haciendo preguntas. A veces tiene que ver con un trabajo, con alternativas de dónde trabajar. A veces es gente que está pensando mudarse o es gente que está pensando casarse y no saben qué hacer en cada una de estas circunstancias en su vida. Lo que he notado es que cuando una persona, un cristiano, no conoce la voluntad de Dios y se siente confundido, se siente atribulado porque él tiene miedo de equivocarse.
Muchos de nosotros, con ese miedo de equivocarnos, tenemos esa sensación de que si me equivoco y no hago lo que Dios quiere, me puede caer una consecuencia, puedo arrastrar un pesar más adelante. Y entonces, por eso yo he notado que mucha gente que no conoce la voluntad de Dios, no la puede discernir, no la sabe discernir de hecho, les resulta pesado vivir porque se sienten culpables, porque no están cumpliendo con Dios o se sienten atemorizados de la posible consecuencia que eso pueda acarrear. Y ahí entonces podemos relacionar el no conocer la voluntad con una pesadez de vida, con una pesadez en la vida cristiana. Yo he hablado con personas que tienen esta culpa, este sentido de peso, de que lo hicieron mal, y cuando yo hablo con ellos, quizás le doy un poco de luz de que no fue una mala decisión lo que decidieron. Y dicen, usted no sabe, pastor, la carga que usted me ha quitado de arriba. No sé si a usted le ha pasado eso. Yo me siento ligero, yo me siento alivianado, porque yo pensaba que no era así. O sea que el no conocer la voluntad a veces nos carga y el conocerla nos libera y nos hace sentir ligeros y nos hace sentir plenos en un momento dado. Entonces nosotros hemos mencionado el concepto, el término de voluntad de Dios. Hemos mencionado cómo encontrarla y de hecho más adelante vamos a hablar de eso, pero hablemos un poco de este concepto de la voluntad de Dios, porque no necesariamente todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo, bíblicamente, teológicamente. ¿De qué es que estamos hablando? ¿Es la voluntad de Dios algo que yo leo la Biblia y digo, esta es la voluntad de Dios? ¿O es la voluntad de Dios algo que yo recibo? ¿O es la voluntad de Dios algo que Dios sabe? ¿De qué estamos hablando? Quizás, Joan, tú nos puedes dar una idea, luego Pepe, podemos hacer algunos comentarios. Bueno, sí, tú sabes que es interesante que hagas esta pregunta, porque podemos ver la voluntad de Dios de diferentes maneras. Lo que son los decretos de Dios, aquellas cosas que nosotros no conocemos, pero que Él de una otra manera ha decretado que va a ocurrir. Por ejemplo, aquellas personas que van a ser salvos. No sabemos quiénes van a ser salvos, solamente Dios lo sabe, en el día final lo sabe. Su voluntad revelada, me llama mucho la atención lo que dice el Salmo 32:8. Él dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Él ha dicho que Él quiere que nosotros conozcamos su voluntad, la que Él ha revelado. Y por eso tenemos su palabra. De forma tal que ahí Él ha dicho cómo Él quiere que tú y yo vivamos, cómo quiere que tú y yo caminamos, cómo tú quieres que tú y yo pensemos, qué quiere Él que nosotros conozcamos acerca de Él, acerca de su creación. Él lo ha revelado. Lo ha revelado en la creación, lo ha revelado en su palabra. Eso es lo que Dios ha hecho. Y ahí podemos ver su voluntad. Y también podemos ver otro tipo de voluntad, que esa podemos discutir un poco más, que a muchos le han llamado la voluntad directiva de Dios, la voluntad permisiva de Dios. Y es una pregunta también sería interesante conversar. La voluntad de Dios es permisiva, a veces Dios permite que nosotros hagamos cosas y eso se sale de su voluntad, o Él controla todas las cosas y aún aquellas cosas que pudieran parecer fuera de su voluntad están bajo su orquestación. Es una pregunta que también pudiéramos conversar. Pepe, ¿cuál es en base a tu estudio, cómo tú organizarías este concepto de la voluntad de Dios? Yo creo que básicamente lo primero que nosotros podríamos afirmar de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es soberana. Es la manifestación del orden de Dios tal como ha sido establecido y del corazón de Dios tal como se manifiesta en todas las cosas. Esto lo podemos ver básicamente en el Génesis y el Apocalipsis. En el Génesis nosotros encontramos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios dijo y fue hecho. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios que se manifiesta en el hecho de que nada se resiste al decreto soberano de Dios sobre las cosas, y ahí estamos todos incluidos. Y lo encontramos también al final en el Apocalipsis, cuando vemos que el fin de la historia también ha sido ordenada por Dios de tal manera que aún los hechos quedan registrados de una forma tal que nosotros sabemos que se cumplirán de manera total y completa porque así Dios lo ha decretado. Por lo tanto, nosotros vivimos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es indefectible, la voluntad de Dios es soberana, la voluntad de Dios es poderosa. Lo que Dios dice se hará. Pero también nosotros sabemos por Deuteronomio, por palabras de Moisés, Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y yo creo que de eso hemos hablado directamente. Hay algo que nosotros sabemos que Dios hará. Y hay algo que nosotros confiamos en que Dios se manifestará porque así lo ha decretado y no habrá nada ni nadie que se le oponga.
Pero el pasaje no solamente queda en el hecho de que hay cosas secretas para Dios, sino que dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para que las cumplamos. Eso es lo que se conoce como la voluntad preceptiva de Dios, que es la voluntad que se manifiesta a través del hecho de que Dios nos da mandamientos de vida, nos da un orden de vida que nosotros debemos cumplir. Y esa es la voluntad revelada de Dios, mediante la cual nosotros establecemos cómo es que Él espera que nosotros actuemos ante las diferentes circunstancias de la vida. El gran problema radica en que las personas muchas veces quieren conocer la voluntad secreta de Dios, quieren conocer los actos de Dios, quieren que nosotros encontremos respuesta, por ejemplo, si este es el trabajo. Ahora la pregunta es si yo he llegado a este camino o a este trabajo siguiendo los preceptos de Dios. Entonces, básicamente, la búsqueda y el reconocimiento de la voluntad de Dios es poder distinguir la voluntad directiva de Dios y soberana y la voluntad preceptiva y revelada de Dios, que yo creo que son los dos grandes pilares en donde nosotros podemos conocer la voluntad del Señor. Bueno, si me permiten desentramar parte de lo que han dicho, quizás ordenarlo en la mente de algunos. Ustedes han hablado de una voluntad soberana, digamos, todo lo que Dios dice y hace es soberano, porque Él es el dueño de todo por creación y luego de los hijos de Él por redención. Pero está la voluntad oculta o la voluntad decretada de Dios. Son actos de Dios, como Pepe lo llamaba, que muchas veces nosotros no lo conocemos y no los conocemos de manera anticipada. Tú mencionabas el ejemplo de quién es que va a ser salvo. Yo pongo otro ejemplo, cuál es el día de la venida del Señor, por ejemplo. Y muchísimas otras cosas que Dios se reserva esa información de ese decreto, de lo que Él va a hacer con su pueblo, con sus hijos, con su creación. Esa es la voluntad decretada de Dios y que nosotros no podemos conocer. Lo podríamos conocer una vez que pase, pero no antes de que pase. Luego está la voluntad revelada de Dios. Algunos teólogos la han llamado, ¿verdad?, la voluntad moral de Dios. Lo que Dios desea que nosotros hagamos. ¿Cómo quiere Dios que yo viva? Y esa es su palabra. En su palabra Él nos ha dado una serie de mandatos y principios que nos indican el camino a seguir. De hecho, el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, yo puedo, siguiendo la palabra de Dios, caminar por el camino de la voluntad de Dios en mi vida, siguiendo esos principios. Y en último lugar, de hecho, tú lo mencionaste, Joan, y Pepe también lo mencionó un poco, que es la voluntad ya directiva de Dios, en el sentido de que ante una opción en mi vida. Imaginémonos que yo tengo dos opciones de trabajo y ambas cumplen con los principios de la palabra. Ambos son trabajos legítimos, ambos son trabajos que me permitirían llevar una vida balanceada, ambos son trabajos donde yo puedo poner mis dones y talentos en operación. Entonces yo estoy indeciso. ¿Dónde quiere Dios que yo esté? Y ahí está la voluntad directiva. Bueno, Dios quiere que tú estés aquí o estés aquí. Eso no está en su palabra, obviamente. Yo no puedo leer un versículo que me diga, vete a tal sitio, vete a tal empresa. Yo tengo que discernirlo en mi caminar con Dios. Entonces Pepe decía algo al final interesante, y es que mucha gente quiere que Dios le diga lo que tiene que hacer específicamente, en lugar de caminar según los principios que Dios ha revelado. Entonces se supone que si yo camino en los principios, yo eventualmente desembocaré en la voluntad de Dios para mi vida. Pero eso es un tema que quiero hablarlo un poquito más adelante. Pero básicamente lo que yo quería ahora en este punto era distinguir la voluntad decretada de Dios, una voluntad que yo no conozco, la voluntad revelada de Dios, que sí yo la conozco por medio de su palabra, y luego la voluntad directiva que yo discierno en la medida que yo camino. Ahora bien, oigan esto que interesante, y es algo que no es mío realmente, lo leí en un par de autores. La voluntad decretada de Dios, los decretos de Dios no se pueden resistir, se cumplen porque se cumplen. Ahora bien, la voluntad revelada de Dios, su palabra, su voluntad deseada o la moral, que es la misma, yo puedo obedecer o no obedecer. Dios le dice a Adán que no coma del árbol prohibido, del árbol de la vida, del bien y del mal, del fruto, y él lo hace. La voluntad moral de Dios era que no lo hiciera, pero Él lo hace. Y el pecado en nosotros es así. O sea, el pecado nos hace hacer cosas, valga la redundancia, nos lleva en dirección contraria a la voluntad revelada de Dios.
Entonces, su voluntad decretada no puede ser resistida, su voluntad decretada sí no puede ser resistida, la voluntad revelada de Dios, moral, sí puede ser resistida. Y ahí es que se da entonces cómo la discierno, qué es lo que yo quiero y cómo yo encuentro lo que Dios quiere para mi vida. Y esa es la tercera, digamos, pregunta que yo quería abordar. ¿Es posible conocer la voluntad de Dios? Y si es posible, ¿cómo la conozco? Sí, bueno, cuando vamos a Romanos 12 nos dice, lo voy a leer, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Dios tiene un para qué. ¿Por qué yo no me voy a transformar? ¿Por qué yo no me voy a adaptar? ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Dios es verificable, la voluntad de Dios se comprueba. ¿Y cómo yo la compruebo? Cuando yo alineo mi mente, alineo mi corazón a lo que manda la palabra de Dios y a guiarme en base a lo que Él ha mandado, a su voluntad revelada. La realidad es que muchas veces cuando hacemos eso, hay pesar en nuestra vida, y es una realidad y no podemos quitarlo, hay dolor en nuestra vida, pues la voluntad de Dios no siempre es agradable en primera instancia para mí. Cuando digo agradable es que no quiere decir que yo siempre la voy a pasar sonriente en el camino, no es un camino de alegrías simplemente. Para yo pasar muchas veces por ese proceso, hay momentos de dolor, momentos de aflicción, pero al final el resultado va a traer gloria a Dios y se va a cumplir su voluntad. Y pensando en eso podemos ver historias en la palabra de Dios, hombres de Dios que pasaron por situaciones difíciles y al final se cumplió la voluntad de Dios. Pienso en un caso de José. José fue vendido por sus hermanos. José fue llevado a ser encarcelado. José fue llevado, luego de su encarcelamiento, fue llevado a una posición de jerarquía. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para poder liberar a su pueblo. La voluntad de Dios fue que José fuera encarcelado. Esa era la voluntad de Dios. Y yo no imagino que José, cuando estaba siendo vendido por sus hermanos, encarcelado ahí, cuando la esposa de Potifar trató de mentir acerca de él y lo juzgaron también por eso, yo no imagino que José estaba contento. Señor, esta es tu voluntad, que en este momento que yo sufra. Probablemente José estaba debatiéndose, pero al final él pudo comprobar la voluntad de Dios. Es decir, que la voluntad de Dios es un camino, es un trayecto que yo voy caminando, de muchas veces pedregoso, pero yo voy confiado que yo voy haciendo la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que Él dice. José, en su caminar, cuando estaba en la cárcel, ¿qué trató de hacer? Trató de ser íntegro a Dios. Y al final Dios lo utilizó, ¿para qué? Para hacer y cumplir su voluntad. Pienso en el ejemplo de Jesús. Imagínate que Jesús, cuando estaba en el monte orando, le hubiera dicho, como lo hizo, él oró al Señor, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Imagínate que se hubiera hecho la voluntad de Cristo en ese momento, humanamente hablando, y Cristo no hubiera ido a la cruz. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Es decir, que vemos que la voluntad de Dios para Jesús era ir a la cruz. Él fue muerto ahí. Él padeció ahí, pero ¿con qué? Para cumplir su voluntad y traer bendición a nosotros y traer a nosotros esperanza. Es decir, que vemos que la voluntad de Dios es un camino. Muchas veces yo no puedo decir que la voluntad de Dios es algo tan tangible en esa pregunta que está haciendo. En lo revelado es revelado. Dios dice, no mentirás, no tengo que mentir. No matarás, no mentirás. Mi deseo para ustedes es que se santifiquen, como dice 2 Tesalonicenses. Sí. Pero hay un camino para yo conocer su voluntad, para llevarme de un punto a otro, que suele ser pedregoso. Pero al final va a traer como propósito ¿qué? La gloria de Dios y el bien para mi alma. Yo oyendo a Joan, y ahí le hago una pregunta a Pepe, tú has traído a colación situaciones difíciles que tú dices, bueno, a pesar de que era difícil, era la voluntad de Dios. Detrás de tu comentario está la idea de que mucha gente piensa que la voluntad de Dios, y si yo me encuentro dentro de la voluntad de Dios, yo voy a tener una vida fácil. Como que seguir la voluntad de Dios siempre es un camino ancho y de puertas abiertas. ¿Tú te has encontrado con esa idea, Pepe, en tu ejercicio pastoral, de gente que piensa que si está en Dios, pues todo va a ir bien? Y que cuando las cosas no van bien, pues yo no estoy en la voluntad de Dios. Sí, esa es una realidad permanente y eso es algo que justamente en el trabajo pastoral tratamos de corregir, porque siempre el decir estoy en la voluntad de Dios tiene que ver con algo positivo en la mente de las personas. Tiene que ver con que las cosas están saliendo bien, con que la carrera está bien, con que la muchacha me dijo que sí, que era la que me gustaba, con todas aquellas cosas que de alguna manera se podrían ver de manera positiva. Sin embargo, nosotros no encontramos esa misma realidad en la Escritura. ¿Por qué? Porque básicamente la voluntad de Dios es obediencia.
Y la obediencia tiene que ver con lo que ya Joan ha mencionado en esta serie de versículos que estuvo mencionando, cuando, por ejemplo, el pasaje más claro acerca de la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y nosotros reconocemos, usando teología bíblica, nosotros vemos otros pasajes en donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña que seremos santos a través de la obediencia a la verdad. Por lo tanto, la voluntad de Dios es obediencia, básicamente. Y reconocer, por ejemplo, que es parte de la voluntad de Dios también decir, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando nuestro Señor Jesús está diciendo estas palabras, nos está mostrando la voluntad de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios involucra el hecho de que nosotros vamos a actuar en obediencia a Él y que esa obediencia a Él va a traer consecuencias. Pero esas consecuencias estarán dentro de aquello que el apóstol Pablo menciona como bueno, agradable y perfecto. Pero básicamente esa comprobación de lo bueno, agradable y perfecto tiene como principio fundamental: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es aquello que le agrada al Señor, para que nosotros, transformándonos, como tú lo mencionaste al principio, también transformando mi mente, mi entendimiento, de tal forma que puedo comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo lo que quiero dar a entender es que no podemos llegar a la voluntad de Dios y descubrir su bondad y su misericordia simplemente por el hecho de que estoy en un cruce de caminos y ahora quiero saber qué va a pasar conmigo. Yo creo que habla de toda una disciplina espiritual, de una actitud espiritual, de una motivación personal, de un crecimiento en obediencia a la voluntad revelada de Dios, de tal manera que el Señor me prepara para poder andar en su voluntad, porque definitivamente en este mundo andar en su voluntad no es fácil. Así es. Tú sabes, Chacho, que me llama la atención y quiero resaltar lo que dice Pepe. Caminar en la voluntad de Dios para nosotros va a ser pesado si yo no conozco a Dios. Porque, por ejemplo, a mis hijos, yo le digo, le doy una instrucción. Ellos pueden guiarse y saber que es para su bien porque ellos me conocen. Ellos saben que yo les amo. Ellos saben que por más pesado que pueda ser para ellos, lo que le estoy mandando a hacer es por amor a ellos mismos. Entonces yo creo que muchas veces para nosotros el seguir la voluntad de Dios se convierte en algo tan pesado porque yo solamente estoy siguiendo preceptos, pero no estoy conociendo al Dios que está detrás. Cuando yo puedo conocer al Dios que está detrás, como dice Pepe, que es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios soberano, un Dios que me ama, caminar en la voluntad de Dios es algo, en cierto sentido, ligero. Y puedo pasar por este momento de aflicción porque con gozo, hasta después de decir con gozo, porque yo sé que Dios que ha permitido esto en mi vida me ama, tiene propósitos. Yo hablaba con una pareja recientemente que está pasando por un momento muy difícil. Ellos tuvieron una bebé y la bebé no tiene ciertas condiciones. Y ella me decía en un momento de conversación, de mucho dolor, yo oraba al Señor, yo siendo pecadora, yo oraba al Señor para que mi hija viniera bien, para que mi hija viniera sin ninguna condición. Yo siendo mala oraba de esta manera y Dios siendo bueno no me lo concedió. Al final yo le decía, yo no sé cuál es el propósito por el cual Dios permitió que esto pasara. Ahora yo sí te puedo decir que su voluntad es buena para tu vida y tú no la puedes quizás entender hoy, pero llegará un momento donde tú mirarás atrás y dirás, este es el mejor regalo que Dios me ha dado. Y vas a poder ver su voluntad y vas a poder gozar en ella. Sí. Pero para poder hacer eso, ¿qué ella tiene que hacer? Y eso es lo que yo le decía cuando conversábamos. Tú tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer que Dios te ama y la cruz es ejemplo de amor para ti. Aun cuando tú eras enemigo, Él te amó. Y así que todo lo que Él te manda y te instruye, que Él ha dicho que tú hagas, es para tu bien. Y tu llamado, y nuestro llamado, ¿cuál es? Es ser fiel a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser fiel a su palabra, ser fiel a lo que Él nos dice y tratar de caminar acorde a lo que Él nos instruye. Bueno, lo que pasa es que en medio de todo lo que hemos hablado, que creo que es parte de nuestra experiencia pastoral, y vuelve la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo yo encuentro la voluntad de Dios en mi vida de manera específica y particular? Ustedes mencionaron casos, situaciones dolorosas, y ahí yo mencioné, como el caso de Jesús, como el caso de José, yo mencioné el hecho de que mucha gente se siente confundida con respecto a la voluntad de Dios,
porque la gente entiende, o mucha gente entiende, que estar en la voluntad de Dios, o que la voluntad de Dios para mí siempre es puertas abiertas, caminos anchos, bienestar. Y de hecho, también se cree lo contrario, mucha gente cree lo contrario, que cuando algo me resulta difícil de llevar a cabo, pues esa no es la voluntad de Dios para mí. Imaginémonos que yo decidí trabajar en una empresa y la empresa resulta una empresa muy demandante y resulta desafiante para mí y tengo un jefe complicado. Mucha gente dice, esta no es la voluntad de Dios, yo no debo estar aquí porque Dios no me quiere así. Entonces, hay ideas que son mitos o ideas erróneas en la mente de la gente acerca de la voluntad de Dios. Yo me he encontrado con eso. Gente que cree que todo debe ser caminos anchos y puertas abiertas, y gente que cree que cuando Dios cierra puertas y Dios elimina opciones y se pone dificultosa la cosa, pues entonces no debe ser la voluntad de Dios. Pero hay otros también que buscan la voluntad de Dios, además de esa de puertas abiertas, puertas cerradas, es esperando una señal. Y le piden una señal a Dios y dicen, bueno, Dios, hasta que Dios no me dé una señal, yo no me muevo de esta iglesia. Puede ser una iglesia incluso que no está predicando la sana doctrina, que no está predicando la palabra, y que hay muchísimas evidencias y testimonios dentro del liderazgo, de falta de transparencia, de falta de testimonio y demás. Y no, yo no me muevo de aquí porque Dios me tiene que dar una señal. Pero ¿qué señal tú estás esperando si realmente ya está claro que la iglesia no está siéndole fiel al Señor? Yo no quiero hacer ligera esta decisión, pero lo que digo es que mucha gente tiene ideas erradas en cómo buscar la voluntad de Dios en su vida. Otra forma de hacerlo es que mucha gente espera que abriendo la Biblia de manera aleatoria, de hecho en algún momento debo confesar que yo lo hice. El versículo del día. El versículo del día o abriendo, y Dios puede hablar de esa manera, pero tiene que ser corroborado de otras maneras, con otras circunstancias, para saber si realmente ese versículo dijo lo que Dios quería que yo hiciera. Pero mucha gente hace eso, abre la Biblia y cuando no sale lo que ellos quieren escuchar, vuelve y la cierra y vuelve y la abren, a ver si realmente está ahí lo que ellos quieren hacer. Entonces, todas estas son formas en que la gente busca la voluntad de Dios y termina confundida y termina haciendo cosas que no se corresponden realmente con la voluntad de Dios revelada para su vida. Y si no se conoce la voluntad de Dios revelada para su vida, tampoco pueden vivir la voluntad específica de Dios para su vida. Ustedes han mencionado Romanos 12, versículo 1 y 2. Yo creo que vamos a entrar en eso en un momentito, pero desde pastoralmente hablando, ¿qué le dirían ustedes a una persona que viene precisamente a buscar consejo y dirección con relación a algo específico en su vida, y que ustedes detectan que la persona realmente apenas viene a la iglesia, apenas lee la palabra, pero está buscando consejo? ¿Cómo abordaríamos a esa persona, pastoralmente hablando? Bueno, yo creo que básicamente, y no estás diciendo nada que sea teórico, ¿no? Yo creo que eso es algo que nosotros experimentamos en el ministerio pastoral todos los días, porque yo creo que hay sinceridad en las personas en buscar la voluntad de Dios, especialmente cuando se encuentran en un cruce de caminos. Y entendemos y somos sensibles a lo que las personas están sintiendo en un momento en donde realmente pueden estar percibiendo que quieren agradar a Dios o que realmente necesitan una respuesta, y queremos acompañarlas y queremos orar. Y yo creo que hay una palabra que todavía no hemos dicho en medio de nuestra conversación, que es la providencia de Dios. Yo creo que la providencia de Dios también es parte de la misericordia de Dios en medio nuestro, en donde el Señor va orquestando también situaciones en nuestra vida que permiten que nosotros vayamos viendo su obrar, su dirección, su cuidado, no solamente de manera visible, porque a veces quisiéramos ver la providencia de Dios de manera visible, pero a veces es más de manera invisible, donde nuestro Dios de amor por su sola misericordia obra a nuestro favor. Pero yo tengo que, y es importante hacer notar, y yo creo que también forma parte de nuestra conversación pastoral, que es el hecho de que el soldado se tiene que preparar para la batalla. Y yo creo que nosotros vivimos en un mundo que es ajeno a la voluntad de Dios, que vive en oscuridad, que no vive en la luz, que vive bajo el reino de las tinieblas, y nosotros estamos tratando de hacer la voluntad de Dios
bajo todas esas circunstancias adversas. Por lo tanto, estamos hablando de un terreno minado y allí es donde es fundamental entender la preparación personal, anímica, espiritual. Como tú lo mencionaste, una persona que muchas veces el Señor le empuja a buscarle primero, porque de lo que se trata es acercarte más al Señor. La voluntad de Dios es que nosotros estemos cerca de Él. La voluntad de Dios es que el Señor nos acompañe en todas las circunstancias de nuestra vida. La voluntad de Dios es que entendamos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero eso requiere de que nosotros nos preparemos en el sentido espiritual, a través de las disciplinas espirituales, buscando a Dios en la palabra, buscando a Dios en oración, buscando en comunión con los otros hermanos, adorando al Señor, conociéndole a Él, conociendo su carácter, de tal manera que yo preparo mi corazón para que en un mundo que es completamente ajeno a su voluntad, un mundo que podría darme señales completamente opuestas a la voluntad de Dios, yo pueda caminar de su mano. Porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la bendición del Antiguo Testamento, esta bendición mosaica. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y yo creo que de lo que nosotros necesitamos no es luz para el camino. Lo que nosotros necesitamos es luz para ver el rostro de Dios, para conocerle a Él, para poder aprender a escuchar su voz, para poder reconocer lo que Él espera de nosotros, porque hay pasajes muy claros en donde el Señor te dice, Él ya te ha dicho lo que espera de ti. Y yo creo que en esos puntos es donde nosotros tenemos que afirmar nuestra comunión con Dios para que luego en las encrucijadas del camino nosotros podamos tener una carga ligera. Y yo creo que de eso se trata, de que nosotros podamos reconocer que caminamos ya con el Señor de tal forma que en el momento en que se presentan estas circunstancias difíciles, yo pueda decir, yo conozco a mi Señor. El Señor ha iluminado su rostro sobre mí. El Señor ha puesto su misericordia y el Señor me ha dado paz. Todo está relacionado con Él, no con las circunstancias, y eso es importante recalcarlo. Si yo estoy en comunión con el Señor y conozco quién es Él y sé lo que Él espera de mí, entonces el transitar por la vida va a ser mucho más sencillo. Sí, y también yo creo que nosotros como pastores tenemos una responsabilidad a la hora de nosotros instruir a nuestras ovejas, de que ellos puedan entender que la vida cristiana no es de bendición simplemente a nivel en lo que estoy aquí en la tierra. Muchas veces nosotros pensamos que si yo obro bien, Dios me va a bendecir. Y esa es la voluntad de Dios. Es decir, que cuando yo estoy orando bien, Dios me está bendiciendo, entonces yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Cuando muchas veces Dios quiere que yo obre bien y los resultados no van a ser buenos. Tú ponías el ejemplo de un trabajo, por ejemplo. ¿Cómo yo sé si este trabajo o este trabajo es la voluntad de Dios? Puede ser que en este trabajo parezca más la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque me van a pagar más. Porque ahora yo pasé de ser un simple asistente a ser un gerente. Esa es la voluntad de Dios. Wow, ahora yo voy a estar mucho mejor comparado con el otro trabajo donde yo era simplemente un asistente y me pagan un poco menos. Pero resulta que en este trabajo donde yo ahora soy un gerente, donde voy a ganar un poco más, yo trabajo 12 horas al día. Yo no tengo tiempo para congregarme. Yo no tengo tiempo para ver a mis hijos. Yo no tengo tiempo para poder estudiar la palabra. Esa era la voluntad de Dios, este trabajo. Yo creo que ahí yo estoy poniendo un ejemplo que puede ser más fácil de discernir. ¿Entiendes? Cuando tú sabes que hay cosas que pudieran venir y parecer un regalo hermoso, pero por dentro es un caramelito envenenado. ¿Por qué? Porque al final va a traer como consecuencia lo que la palabra dice que va a ser mi mal. Al final Dios no quiere que yo viva una vida de lujo, de placer. Él quiere que yo sea santo. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer y va a permitir cosas en mi vida para que yo sea santo. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, es la forma como yo trataría de instruir en consejería a una oveja. La decisión que vas a tomar, ¿te va a acercar más a Dios? ¿O te va a dar más la forma del mundo? Porque en este caso, ejemplo que estaba poniendo, tengo una posición económica mayor ingresos, ahora soy un gerente, eso me da estatus, pero me quita el tiempo para yo santificarme y ser más como Cristo. Entonces ahí esas serían las cosas como yo trataría de ver con el aconsejado. ¿Te acerca más a Dios? ¿Te permite ser más fiel a Él? Si es así, es de la voluntad de Dios. ¿Te aleja de Dios? ¿Te forma más el mundo?
es un indicativo que no es su voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre nos va a acercar más a Él, nos va a permitir ser más santos, nos va a permitir darle gloria a su nombre. A mí me ha pasado también que, y va en la línea de lo que comentaba Pepe hace un momentito, que tú hablabas de prepararnos para la batalla y presentabas el mundo como un mundo que es hostil a nuestra fe y a lo que nosotros creemos y nos va a tratar de dar su forma y cómo nosotros entonces tenemos que prepararnos para vivir en ese mundo de una manera piadosa, victoriosa, espiritualmente hablando. Sucede que mucha gente quiere que Dios le diga específicamente qué hacer en un aspecto de su vida, con quién casarse, dónde trabajar, qué hacer con su futuro, punto suspensivo, o sea, qué hacer con su vida cuando realmente no están obedeciendo a Dios en lo que Dios ya sí ha revelado. O sea, no trabajan en su santificación, no trabajan en el cultivo de su relación con Dios. Entonces, ¿cómo pueden conocer la voluntad específica de Dios para sus vidas si su voluntad revelada, conocida en su palabra, no la obedecen, no la siguen, si no están cultivando una relación con Dios? Me viene a la mente este ejemplo. Imaginémonos que alguien me dice algo de ti, Joan. Me dicen, oye, Joan, ayer que estábamos en tal lugar, Joan se sentó al lado de mí, me vio y no me saludó. Increíble lo que Joan hizo. Y yo que te conozco, que yo sé que tú no harías algo así, yo le diría, no, él no te vio. Porque Joan no haría algo así. Ese no es Joan. De la misma manera, cuando nosotros estamos en una relación íntima con Dios, hay impulsos que nosotros sentimos en nuestro corazón, que si nosotros conocemos a Dios, podemos decir, no, eso no es lo que Dios quiere para mí. Porque yo conozco a Dios. Como decía Pepe, yo conozco su rostro, yo sé quién es Dios, qué espera de mí, yo sé cuáles son las cosas que entusiasman a Dios. Dios entusiasma porque Dios es un ser emocional. Yo sé las cosas por las que Dios sonríe, yo sé las cosas por las que Dios se aflige. Entonces hay cosas en nuestra vida que nosotros fácilmente podemos discernir lo que Dios quiere si lo conociéramos más, si supiéramos cómo Él piensa y cómo Él reacciona. Y ahí entonces es que yo quiero traer a colación el versículo y el pasaje de Romanos 12, 1 y 2, que nos dice que entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo a Dios, que es nuestro culto racional. Y luego en el versículo 2 de Romanos 12 dice que no nos dejemos dar forma por el mundo. Estoy parafraseando el versículo. No nos dejemos dar forma por el mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente para que comprobemos lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, fíjese cómo Dios dice, si tú eres transformado a nivel de tu mente y resistes la fuerza del mundo de darte forma y te dejas transformar por mí, tú vas a conocer mi voluntad. Tú vas a saber qué hacer en cada momento de tu vida. Y no sé si ustedes tienen gente como esta al lado, pero nosotros tenemos, porque tenemos amigos pastores, gente que es más sabia que nosotros. Han habido disyuntivas en mi vida, decisiones en mi vida, que yo voy y las consulto donde un pastor amigo, donde un hermano que yo sé que tiene más sabiduría que yo. Y esa persona lo discierne con tanta facilidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que él conoce más a Dios que yo. Ha avanzado en ese entendimiento de qué es lo que Dios piensa, cómo es que Dios razona. Y se hace claro entonces, se hace claro. Entonces, ese pasaje de que tú hiciste referencia a él, nos ayudaría mucho a entender que el conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, lo vamos a hacer en la medida que seamos transformados en nuestra manera de pensar. Y la manera de pensar va a ser transformada en la medida que ocurra lo que decía Pepe, que nosotros nos acerquemos más al rostro de Dios. Entonces, no sé si tienen algo que decir en ese sentido, en el comentario que he hecho, para traer a colación otra cosa. Sí, antes, déjame decirlo primero, pues sé que Pepe lo va a decir. Entonces, para yo quitarle eso a Pepe. Me llama la atención que tú citaste el versículo 1. Yo ahorita mencionaba el versículo 2, pero yo no puedo no dejarme transformar por el mundo si yo no hago lo que dice el primer versículo 1. Si yo no me entrego a Dios. Porque ese debe ser mi culto racional. Eso debe ser como decimos aquí, por default. Eso es lo que debe pasar. Que al yo entregarme a Dios, mi mente, mi corazón, mi vida está rendida a Él, yo ahora no me voy a dejar adaptar por el mundo. Ahora yo voy a resistir la forma que el mundo quiere darme. Voy a poder disfrutar de su voluntad, que siempre será buena, agradable y perfecta. Pero yo creo que tú diste en la diana, y creo que el apóstol Pablo da en la diana, y cuando dice que la clave está
en que podamos presentar nuestros cuerpos a Dios. Y cuando habla de nuestros cuerpos, entregarnos por completo a Él, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso que trae como consecuencia, y es importante que hagamos esto. Cuando yo me entrego a Dios, yo estoy diciendo, Dios, que se haga tu voluntad. Y tu voluntad siempre va a ser mejor que la mía. Y que se haga tu voluntad quiere decir que ya sea que yo tenga que llorar, ya sea que yo tenga que reír, ya sea que yo tenga que pasar por el fuego, ya sea que yo tenga que pasar por las aguas, tú estás en control de mi vida, porque yo estoy entregado a ti. Y yo creo que esa es la manera como deberíamos vivir, pensando y entendiendo el mundo. Y alguien decía esto, el mundo es el teatro de la gloria de Dios. Yo me entregué y estoy parte de esta obra, donde Él es el director, el protagonista, y yo siempre soy un actor de reparto. ¿Y Él qué hace conmigo? Él hace lo que le place. Me pone donde quiera, me mueve como me mueve como Él quiera. Yo lo que tengo que hacer es lo que Él me manda, sí, porque yo me entregué a Él. Entonces yo creo que esa es la diana, y entregarnos al Señor para que Él pueda hacer según su voluntad. Pepe, ¿tú tienes algo que agregar en ese sentido? Yo quería solamente agregar un detalle porque este pasaje es tan rico que yo quiero, cada uno de nosotros ha dado un énfasis en cada uno de estos aspectos del pasaje, pero yo quiero ir al primer aspecto del pasaje, que es: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Yo creo que hay algo fundamental en todo este proceso, es que el hecho de que el apóstol Pablo dedicó 11 capítulos para mostrar la cosmovisión de Dios. Y yo creo que no podremos comprobar, porque no dice conocer, dice comprobar. Y a mí me encanta la palabra comprobar porque tiene que ver con el hecho, ya ves, yo estoy en la voluntad de Dios. Ya ves, descubro que esto que no imaginaba es la voluntad de Dios, porque no es saber, no es conocer de antemano, es comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, pero tiene que ver con el hecho cuando yo entiendo la cosmovisión de Dios, cómo el Señor en su misericordia ha organizado el mundo. Y yo creo que la tremenda explicación que el apóstol Pablo hace a través de 11 capítulos, o sea, muchas palabras en esa hermosísima carta, el apóstol Pablo nos presenta el corazón de Dios, cómo nuestro Señor ve el mundo. Y así nosotros debemos verlo también, porque esa es su misericordia. Porque lo que vemos es cómo el Señor concibe el mundo a pesar de su maldad, cómo el Señor concibe la redención, cómo el Señor concibe la elección, cómo el Señor nos justifica en Cristo, cómo podemos vivir una nueva vida en Él a pesar de nuestra condición de pecado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Yo creo que son 3 aspectos para poder comprobar la voluntad de Dios. El primero es conocer la cosmovisión de Dios, conocer lo que Dios ha revelado para que nosotros podamos entender a través de sus ojos y a través de su mente cuál es la realidad que nosotros estamos viviendo en este mundo, porque nosotros nos dejamos influenciar, como ya lo hemos dicho. En segundo lugar, tiene que ver con una renuncia personal. O sea, yo no puedo acercarme a la voluntad de Dios en mis propios términos. Yo tengo que acercarme a la voluntad de Dios en una completa renuncia, en un completo rendirme por completo y de manera absoluta al Señor. Y eso me hacía recordar mientras hablaban también a Abraham ofreciendo a Isaac en sacrificio. Isaac es el hijo de la promesa y Dios lo prueba, ¿no es cierto?, ordenándole que el hijo de la promesa, aquel por quien había orado 25 años, sea sacrificado ante el Señor, y Abraham lo hace. ¿Por qué? Porque este es un acto de renuncia por completo. Y lo tercero tiene que ver con esta transformación de nuestra mente, porque definitivamente bajo los conceptos del mundo va a ser muy difícil que nosotros entendamos la voluntad de Dios. Tengo que vivir de una manera transformada, tengo que vivir completamente entregado al Señor, y tengo que conocer su cosmovisión para poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ustedes que hablaban de esta idea del sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, mencionaste el caso de Abraham, donde Dios le pide que sacrifique a su hijo, Isaac, un hijo amado, un hijo que él esperó por 25 años. Y me hizo recordar una cita del pastor Tim Keller, que decía que si mi voluntad y la voluntad de Dios nunca chocan, posiblemente yo he estado adorando una versión idealizada de mí mismo. Y es cierto, o sea, nosotros quisiéramos que la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, nunca choque con lo que nosotros queremos.
pero realmente Dios es Dios y piensa diferente y nosotros somos humanos, somos criaturas y no podemos tener la mente de Dios. En el proceso de buscar la voluntad de Dios, cuando una persona se siente confundida en algún aspecto de su vida y se pregunta qué es raro lo que Dios quiere, ya hemos hablado de algunas cosas, hemos hablado de entrega completa, de renuncia, hemos hablado de conocer la revelación de Dios, el rostro de Dios para saber cómo Dios piensa, pero muchas veces la gente no tiene esa comunión con Dios en un momento dado de su vida y por lo tanto no sabe cómo Dios piensa. ¿Qué le recomendaríamos nosotros? Yo quiero comenzar con un par de consejos. ¿Qué le recomendaríamos nosotros a una persona que está en un proceso de buscar la voluntad de Dios para su vida porque se siente confundida en algún aspecto? Y yo diría, primero, permite que otros te aconsejen. No te resistas al consejo. Es tan típico que nosotros no busquemos consejo por nuestro orgullo, pero muchas veces también porque si buscamos consejo, quizás se nos diga algo que nosotros no queremos escuchar. Entonces, si tú estás confundido o no sabes exactamente lo que Dios quiere para tu vida, el primer consejo que yo le daría como pastor a una persona es déjate guiar por una persona más madura que tú, más sabia que tú, que notablemente tiene más experiencia que tú en la vida cristiana y ve a ver qué Dios te dice a través de esa persona. Yo he visto que muchas veces la resistencia a aceptar consejo impide que una persona pueda conocer la voluntad de Dios. ¿Ustedes han identificado algún otro obstáculo y dificultad, o sea, cosas que la gente hace o no hace para no encontrar la voluntad de Dios? Bueno, yo te dijera, pensándolo como consejo, tomando algo que tú hiciste, yo también le aconsejaría, ora, pídele sabiduría a Dios. Pídele a Dios que te permita, bueno, Santiago lo dice, el que no te falta sabiduría, pídele a Dios y Dios te hará generosamente, abundantemente. Yo le digo, ora más, ora al Señor, clama al Señor y Él te mostrará su voluntad. Clama al Señor para que ponga hombres sabios alrededor de ti. Clama al Señor para que te dé un corazón más humilde para tú poder abrirte y mostrar la situación. Clama al Señor para que tú puedas ver las cosas como Dios las ve, no como tú las ves. Porque muchas veces yo estoy orando y si somos honestos, muchas veces cuando hablamos del tema de la voluntad de Dios, ya yo tengo una idea de lo que yo quisiera que fuera. Sí. Clama al Señor para que Dios alinee tu mente a la voluntad de Dios y que al final Él te permita ver las cosas como Él la ve y tú puedas disfrutar de lo que Él te ha dado. Esas serían como las cosas Es un buen consejo, claro. Muchas veces nosotros somos muy rápidos en actuar. Orar. Claro. Pepe, ¿qué tú tendrías que decir en ese aspecto? Yo añadiría 2 consejos más a esto. El apóstol Pablo también en 1 Tesalonicenses vuelve a mostrar la voluntad de Dios de manera muy directa. Dice que la voluntad de Dios es también dar gracias en todo. Y muchas veces nuestra búsqueda de la voluntad de Dios en algunos aspectos es producto de que vivimos una profunda insatisfacción ante nuestra realidad. Por lo tanto, estamos buscando otra cosa. Y lo que debemos entender es que nuestro Dios soberano también está actuando en nuestras circunstancias actuales, no solamente en las futuras, no solamente en las ideales. Por lo tanto, yo considero que aprender a reconocer en gratitud lo que ya tengo, sea positivo o negativo, aprender a dar gracias por todo, forma parte también de un ejercicio espiritual para mover mi corazón hacia el descubrimiento de la voluntad de Dios. Y eso va acompañado de otro factor importante, reconocer que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y yo creo que como pastores, y parte del consejo, es que nosotros podamos hacer una radiografía de mis intenciones. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Si es que, por ejemplo, yo estoy buscando una esposa o un esposo, si estoy buscando al hombre o a la mujer que el Señor tiene para mí, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Qué cosa tengo yo en mi escala de valores? ¿Qué cosa estoy esperando? ¿Hacia dónde estoy mirando? Yo creo que examíname, oh Dios, y prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo creo que debe ser una oración. Por un lado, aprender a ser agradecido con el Señor por todo, porque definitivamente dentro de la voluntad directiva de Dios todos nosotros estamos, y por lo tanto tengo que aprender a reconocer la providencia de Dios en la vida que hoy tengo, no en la que desearía tener.
Y lo segundo es poder hacer un examen de mi corazón guiado, de rendición de cuentas, en donde yo pueda analizar mis motivaciones de aquellas cosas que yo estoy buscando, porque muy probablemente nosotros debemos reconocer que los caminos de Dios no son los nuestros y debemos entender que hay una palabra clave, nuevamente volviendo a Pablo en Romanos, que es la palabra agradable. O sea, bueno, puedo entenderlo, perfecto también, pero agradable. Y ahí es donde esta palabra agradable cobra sentido en la medida que voy moviendo mi corazón de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a cómo el Señor lo percibe, y también voy luchando también con este corazón que yo tengo, que es engañoso y que necesita nutrirse de la ley de Dios. No, y de hecho, Pepe, quiero enfatizar, subrayar eso que tú dices de tener cuidado con lo que yo quiero, porque básicamente el principal enemigo de vivir la voluntad de Dios en mi vida soy yo mismo, son mis impulsos egoístas, orgullosos, materialistas, carnales en sentido general. Entonces, yo creo que es un excelente consejo, además del que hemos mencionado, de buscar consejo en otros, de orar, de, como tú decías, Pepe, de ser agradecidos y también de sospechar de nosotros mismos. ¿Por qué yo quiero lo que quiero? Porque quiero que se dé de esa manera, de tal manera que yo pueda desafiar mis propios deseos y entregárselo al Señor. Y yo voy a agregar una más y con eso, digamos, concluir esta conversación que puede extenderse tanto como uno quisiera. Creo que debemos aprender a esperar. Dios no anda deprisa. Nosotros sí, a nosotros se nos acaba el tiempo y hoy en día en la generación que vivimos agitados, vivimos apresurados y la mayoría de las veces en mi propia experiencia yo he podido darme cuenta que Dios nos guía gradualmente, porque en la medida que Él nos guía a resultados específicos, Él también va haciendo de nosotros gente diferente. Entonces el proceso es importante, no solamente el resultado final. O sea, Dios no solamente me quiere llevar a ese trabajo. No, Dios quiere trabajar en mí en la medida que me lleva a ese trabajo. Y ese proceso de transformación requiere tiempo. Y eso implica que tenemos que aprender a esperar. Bueno, el consejo de orar y esperar en Dios y pensar en su voluntad y demás requiere, claro está, aprender a esperar. Que es una generación en la que vivimos que lo hace muy mal. Y al final el resultado es la gloria de Dios. Es lo que nosotros anhelamos, que su voluntad pueda hacerse y que cuando se haga pueda traer gloria a su nombre. Amén. Y yo creo que ahí debe estar nuestra confianza de que todo lo que yo haga, Señor, yo creo que traiga gloria a tu nombre. Ese es mi deseo, mi motivación. Camino pedregoso, yo voy a caminar con Él. Si tú me llevas por aquí, amén, para que al final traiga gloria a tu nombre. Concluyo con un versículo de Jesús que está en uno de los evangelios que dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Ojalá que todos nosotros tengamos un deseo intenso y los que nos escuchan también de vivir bajo la voluntad de Dios. Es lo que nos garantiza una vida plena. No una vida fácil, una vida plena, pero una vida que sabemos que nos va a llevar de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Así que el Señor bendiga esta conversación y pueda ser de utilidad para los que escuchan. Gracias, Pepe. Amén, gracias por este tiempo, una excelente conversación, muy reflexiva para todos y espero que sea de bendición para muchos que están buscando, yo creo, sinceramente la voluntad de Dios, pero tienen que enfocarse en conocer al Señor y reconocer su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Amén, amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.